del otro mundo. Van a tener 2 capítulos que dice capítulo 6 y capítulo 7 del libro de Samuelson. ¿Saben lo que pasa, chicas? Que el libro de Samuelson es este. Miren lo que es. Wow. ¿Me entienden? Si yo les doy esto. Entonces lo que hice fue seleccionar 2 capítulos de eso. Por eso ustedes lo van a ver como capítulo 6 que dice la función económica del Estado y van a ver el capítulo 7 que dicen impuestos federales y haciendas locales también, la función económica del Estado. ¿Ustedes lo llegan a ver eso en los apuntes que yo dejé? Sí, profe. Bien. Sí, en el capítulo 6 es uno que se llama Política Económica, capítulo 6. Que Exactamente. tenemos que darlo vuelta. Exactamente. Bueno. Y después van a encontrar el capítulo 4 de este libro. ¿Cuándo lo subió el 4? Está ahí mismo. Está ahí mismo. Ah, porque Dice acá capítulo está... 4, la economía argentina en el periodo 46-55. Vamos a buscar. Está ahí mismo. Ah, en el mismo donde dice capítulo 15. Archivo. Lo van a encontrar como un módulo, pero son 2 libros ahora distintos. Sí. Está bien, porque yo lo estaba buscando de otro libro más y en total No. tenemos... Los 2 primeros capítulos es del libro de Samuelson y eso es de la economía estadounidense. El capítulo 4 de la economía argentina del periodo 46-55 es del periodo del libro La economía al servicio del hombre de la Trichani. Lo que pasa es que para mí sería mucho más fácil acercárselos a una fotocopiadora y que lo hagan, pero me dijeron que no sé cuánto cobran cada fotocopia. 4 pesos, No, 6 es un pesos. disparate lo que está. 10 pesos, qué sé yo, no sé. No. Dame, se te escucha mucho Ay, perdón. No hay problema. Bueno, esa fue la intención, digitalizarlo y que ustedes lo tengan en la plataforma para verlo cuando ustedes quieran. Y después tienen el libro completo, análisis económico. Es el que también les digitalicé. Sí, ese lo subió recién Fernanda. Ese yo no lo había subido, pero lo subió Fer recién. Bueno. Así Bien. que ya tenemos, son 4 bibliografías distintas. Sí, vas a tener así como separados. La idea... Está bien, perfecto. ¿Por qué yo les doy la bibliografía de la primera parte, de toda la primera parte? Porque ustedes ya están en condiciones de poder leer y entender. Ustedes pueden ir leyendo a medida que vamos viendo las clases. Quien quiere lo lee antes de las clases, quien quiere lo lee después, no importa. Pero ustedes ya tienen el material. No es algo tan difícil como para no comprenderlo si ustedes lo leen solas. Nosotros lo vamos a ver, las clases se van a dar como las tengo previstas, como siempre. Pero bueno, el otro día alguna de ustedes me preguntaba si podía darles la bibliografía. Me pareció perfectamente viable, no hay ningún problema. Así que mejor todavía. Si pueden leer, mucho mejor. Van a entender mucho más, van a poder preguntar. Hola, Griselda. Hola, profe. Hola. Perfecto, profe. Bien. Entonces, lo que yo tengo previsto explicar ahora es un poco redondear
lo que vimos en la primera y segunda clase, que eran objetivos, instrumentos. Este es el título: política económica, objetivos e instrumentos. Nosotros lo vimos en la primera y en la segunda clase, pero me parece un buen mapa conceptual o un buen gráfico para que ustedes puedan, de alguna manera, cuando leen en el libro, lo puedan entender. ¿Eh? ¿Podrás sacar una foto, profe? Sí, cómo no. No les dije que sí y después no lo hice. Ahora les saco. Así lo pueden ir viendo mientras que vamos charlando ahora. A ver si se puede ver bien. Creo que sí, ¿eh? Mi letra no es muy buena, pero... Bien. Sí, ¿Se puede profe, leer? más o menos. Sí, Más sí. o menos. Bueno, sacamos otra. Sí, se ve. Se ve bien cuando le haces el zoom, se ve. Es un tema complicado. Sí. A ver ahora si se ve mejor. Sí, profe. Bueno. Por lo menos lo puedo ver. Bueno, bien. La chica, pero hacemos zoom, se ve. Fenómeno. Entonces decíamos, cualquier cosa me detienen y me preguntan, ¿eh? No hay ningún problema. El título: política económica, objetivos e instrumentos. ¿Eh? Ustedes lo van a ver en el libro. Tienen los objetivos de este lado y las políticas de este lado, de esta figura. ¿Se ve? ¿Me llegan a ver algo ahí? Bueno. El tema es así. ¿Cómo funciona este gráfico? Funciona de abajo hacia arriba. Porque ustedes fíjense, nosotros vimos las políticas, fíjense, la monetaria, la fiscal, la de controles y la laboral, la política laboral. ¿Se acuerdan que la vimos como los instrumentos? ¿Son los instrumentos para lograr? Sí. Bien. Eso lo habíamos visto. Fenómeno. Entonces, acá lo plasmamos en el gráfico para poder ejercitar con la idea o con la política que nosotros querramos evaluar o proyectar. Y fíjense que acá hablamos de los sectores. ¿A quién le va a afectar la política, la decisión que tome un gobierno? ¿A qué sector le va a afectar? ¿Ve? Sectoriales, dice acá. Política agraria, política industrial, política de la construcción y política de servicios. Fíjense.
que también esto puede variar con algún otro, cuando toque algún otro sector. ¿Mm? Pero en este ejemplo, el autor tomó estas variables. ¿Qué pasa? El otro día cuando estuvimos viendo algunos de los ejemplos de los periódicos, veíamos que el aumento de las retenciones al agro, por ejemplo, a la soja, bien, que es recauda más el Estado, es un ingreso para el Estado, entonces de alguna manera es una política económica que aplica el gobierno actual al sector agrario. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué es una política monetaria? ¿Es fiscal? ¿Es de control? ¿O es laboral? Laboral. Fiscal. 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 ¿Por qué fiscal? Porque trata Es un impuesto tema que es el de las retenciones. Claro. Aumentarlas o bajarlas, es una política fiscal. Ya ahora estamos jugando con lo que vimos el otro día, los ejemplos, tratando de plasmarlo en el gráfico. ¿Va? ¿Entienden cómo funciona? Sí. Sí, profe. Por ejemplo, vimos... A ver, vamos a hacerlo así ágil. ¿Qué otra cosa se acuerdan ustedes de todo lo que yo fui leyendo en los periódicos? Que di un montón de información. ¿Alguna otra que les haya quedado? O que se hayan acordado, o que se hayan visto ustedes. O que hayan visto ustedes. A ver si la podemos encuadrar acá también. Cuando Pamela hablaba, Vera, de las retenciones a la carne, Las retenciones a... de la La carne carne. o de los frigoríficos Bueno, que a estaban ver, hablando. ¿dónde iría esa? ¿Esa no iría también en la parte fiscal? Fiscal, ¿y en qué sector? Industrial. No, agrario. Agrario. Entonces, bueno, acá mismo también. ¿Ven cómo funciona? Si hablamos de los frigoríficos, ahí sí sería industrial. Y si hablamos directamente del campo, agrario. Claro, si hablamos de lo que es elaborado, elaboración, por ejemplo, no sé, se me viene a la cabeza hamburguesas. Vas al sector directamente industrial. Claro. Supónganse que el gobierno mañana decide, saca un decreto, un DNU o lo que fuese, de hacer un puente que una el Partido de la Costa con Montevideo, Uruguay. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué harían? ¿Es una política económica? Vamos a arrancar por ahí. Sí. Sí, porque afecta a la economía. Claro. Claro. Vamos a tener Porque que ver de usa dónde sacamos el dinero después. Tiene que estar en el presupuesto, un sí o gasto. sí. También. Claro, sería un gasto exactamente. Y les voy a dar un dato más. Está muy bien, Agustina, creo que dijo. Les voy a dar un dato más. Cuando es que no se puede utilizar solamente el dinero de un presupuesto, cuando nosotros necesitamos varios años para poder amortizar ese puente que una el Partido de la Costa con Punta del Este, bueno, se hace en el presupuesto se le llama plurianual, porque va a estar en varios, supóngase que dura 10 años la obra. Entonces, ese caso, por ejemplo, para redondearlo bien, vamos a decir,
con el dinero que se recaude de un nuevo impuesto al turismo, se va a hacer ese dinero, se va a hacer ese puente. Bueno, esa es la información que nos baja el gobierno, por ejemplo, ¿no? Que lo incluye en el presupuesto, que va a ser plurianual, fenómeno. ¿Dónde lo pondrían ustedes? Primero sería una política fiscal cuando le Sí. cobra el impuesto, ¿no? Sí. Y sería Sí, sí. una para la construcción. Exactamente, iría acá. ¿Eh? Sí, el sector es construcción. Bien. Entonces, cada uno de los casos que nosotros analizamos, ya tenemos dónde poder ubicarlo. Bien, así funciona, de esta manera funciona. Acá van a encontrar objetivos concretos económicos. Esto lo puse yo porque en el libro dice concretos económicos. Pero para que ustedes lo vean mejor, porque es la parte de objetivos, objetivos concretos económicos, ¿no? Entonces, que también lo vimos en la primera o segunda clase, ¿cuáles son los objetivos? Crecimiento económico, estabilidad de precios. ¿Cuáles son las finalidades? ¿Ven? Las políticas, las finalidades. Equilibrio en la balanza de pagos, pleno empleo. ¿Ven? Muy bien. Y así, fíjense cómo vamos subiendo, si quieren, de dificultad para poder lograr el cometido de una política económica. De abajo es lo más concreto y va a lo más abstracto. Pero que lo más abstracto es lo que nosotros necesitamos. Fíjense, todavía no vamos a llegar arriba. Fíjense, generales económicos, ¿no? Objetivos generales económicos. Libertad de empresa, participación del Estado en la economía, que justamente esto es la definición de política económica. Equilibrio regional. Profe, Sí. acabo de hablar con Melissa y me avisó que no se puede conectar porque no tiene internet, no tiene datos. Bueno, no hay problema, gracias. Pide mil disculpas y que la próxima clase va a tratar de tener. Bien, bien, bien. Libertad sindical. Redistribución de la renta. Fíjense que todas estas políticas económicas que se ponen en marcha o se tratan de poner en marcha son con este tipo de objetivos también, ¿no? Y preservación del medio ambiente, que el otro día lo habíamos nombrado, ¿se acuerdan? Sí. Muy bien. ¿Y por qué decimos libertad de empresa? Bueno, porque tanto sea una empresa de capitales nacionales como una empresa de capitales extranjeros, lo que busca es desarrollar su objetivo, sus metas, y que les sean rentables, ¿no? Y poder generar empleo, remesas de dinero para poder mantener la planta en la Argentina, crear otra planta. En el caso de que sea de capitales extranjeros, de remitir la remesa de dinero a la casa matriz. Pero ¿qué pasa? Esto lo puede limitar el Estado.
Y, por ejemplo, ¿cómo lo puede limitar el Estado? Ese tipo de ítem, ¿no? De libertad de empresa. ¿Qué se les ocurre, por ejemplo? Sin miedo, ¿eh? No, es cuestión de que vayan pensando y vayan viendo de qué manera ¿Se me funciona. escucha? ¿Se escucha bien? Ah, no, pensaba en un impuesto que se podía poner para cuando viene una empresa extranjera. Bueno, está bien. De esa manera vos estás limitándola. Y también podés poner una exención de impuestos. Entonces, Eso puede ser cuando, por ejemplo, cuando tenemos que exportar, que hay un impuesto. cuando tenemos que Y exportar con el tema de la soja, por ejemplo, exportar, o la carne. Importación y exportación, que hay que pagar un impuesto de las empresas, por está ejemplo, bien, la vos, soja, sí, los vos sojeros, ahí, la carne. el Estado ahí lo que hace es regula. Sí, pero ahí Fíjense, Amazon. fíjense, a veces toma decisiones para abrir y hay veces que toma decisiones para cerrar. Está bien. Y está bien, Pamela, lo que decís. Se crea un Y impuesto otra, sí, para limitar la entrada o para de empresas. delimitar la salida de divisas una vez que ya la empresa está acá. Claro, ¿Eh? también, Lo sí. que pasa es que eso es es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque si vos limitás mucho a la empresa se va. Claro, no ingresan empresa y no hay fuente de trabajo y todo lo que se Pasa eso. desenvuelve, que no sería una buena política económica. Claro, ahora, cuanto vos vas, te acercás más a la libertad empresarial, bueno, la empresa puede entrar y salir del país. O puede afincarse en el país y emitir remesas de dinero a la casa matriz. Y lo mismo pasa con alguna empresa argentina, agrícola, ganadera, lo que fuese, que tenga, que exporte y que ingresen divisas a nuestro país. Entonces, por eso, el tema de que el Estado regula de alguna manera con las políticas económicas. Participación del Estado en la economía, ustedes, bueno, es un poquito todo lo que estuvimos viendo, ¿no? ¿De qué maneras? De todas estas maneras. Instrumentalmente, vos podés hacerlo de esta manera. Emitís dinero, secás la plaza, una tasa de interés mayor, una tasa de interés menor. Emito un bono. ¿Se acuerdan el otro día que decía que el ministro de Economía había ofertado un bono al mercado cambiario y que había tenido un cierto éxito porque había podido recaudar un dinero que tenía que pagar parte de los intereses de la deuda externa? Parte de un vencimiento, un vencimiento. ¿Se entiende de lo que estamos hablando? ¿Muy aburrido? Sí, profe. No. Sí, sí. Ahí es donde dice la participación del Estado en la economía. del Estado en la economía. También se puede poner, o sea, porque son políticas esas, por ejemplo, el IFE o esos tipos de planes, ¿o no? No iría Bueno, ahí. eso está en el presupuesto, Sí. está en el presupuesto nacional, y para que esté ahí, en algún momento, algún gobierno tomó la decisión que esté.
Entonces, en ese momento se tomó esa política económica, de esa manera. Entonces, tal vez la puedas ubicar, no sé, en la parte social, en la parte, es política económica que afecta en un a la parte estado social. sería un Porque estado de en bienestar sí, o benefactor. en sí lo que tiene que hacer el Estado es parte de la recaudación, parte del ingreso que tiene, dedicarlo a la parte social. Y ahí voy a hacer un paréntesis. Los gobiernos, ¿cómo puede leer uno, nosotros, un estudiante, ustedes, profesoras, lo que fuese, cómo pueden leer qué es lo que va a hacer el gobierno el año que viene, el año 2022? Bueno, en la elaboración del proyecto de presupuesto nacional va a haber eso de aumentar o disminuir para la salud, para lo social, para la justicia, para defensa. Entonces ustedes, ya como analistas, pueden ver qué es lo que va a hacer el gobierno el año que viene. ¿Se entiende? Lo pasado creo, sí, como el proyecto que se hizo el año pasado, creería que habrán destinado una buena parte al sector de salud por el tema de las vacunas y todo eso. Ajá. Bueno, acá Isabel lo que dice es que el IFE el año pasado, en 2020, fue extraordinario. Está bien, puede pasar eso. Existen partidas que no tienen un destino y se lo da el gobierno de turno. Pero eso se puede, no es lo normal eso. Es exactamente extraordinario, no es ordinario. Bien. Hasta acá, ¿cómo vamos? Pregunten, Bien. Bien, Se está por cortar cualquier cosa, profe. Sí, Bueno. 3 minutos. Bien. Cuando hablamos de equilibrio regional, ¿se acuerdan que nosotros vimos bloques el año pasado? Bloques económicos de países. Bien. Con decisiones que toma el Estado, que toma el gobierno, vieron que a veces dicen, bueno, se fomentó la exportación de autopartes a Brasil. Se pusieron barreras para, a ver, ¿qué podemos decir? Los autos terminados de Brasil a Argentina. Se ¿Eso no es pusieron lo que está cupos. pasando ahora, profe? ¿Que se está hablando de eso? Es bastante actual lo que digo. Porque escuché, con la eso yo lo escuché con Chevrolet. Chevrolet Bueno, quizá va a empezar justamente a hacer eso. yo pongo el ejemplo para que ustedes vean que es del tema que estamos hablando hoy, ¿no? Después van a ver, por ejemplo, libertad sindical. Bien, ustedes fíjense que los derechos que los sindicatos consiguen o negocian con el gobierno, también el gobierno en un momento tiene que firmar un decreto, tiene que de alguna manera publicarlo en el boletín oficial. Y también son políticas económicas, si afecta a la economía del país. Un mayor porcentaje de cuota sindical o menor porcentaje. Sí tiene que ver el Estado. Normalmente eso es cuando son empleados del Estado. Cuando son empleados de los privados, ¿qué pasa?
el Estado no está participando. Sí, ¿Se no, entiende, ahí ya Griselda, más o menos entraría- lo que comento? sí. Sí, perfecto. Bien. Redistribución de la renta. Fíjense que esto es uno de los problemas que está en boga todos los días entre los políticos. ¿Por qué tanta desigualdad? ¿Por qué tanta gente pobre? ¿Y cómo lo vemos eso nosotros? ¿Se acuerdan que el año pasado nosotros lo veíamos? ¿Quién nos muestra esa información? El PBI. El PBI es uno de los indicadores. Algo que va más ¿El indicador de pobreza?